sube, Recording in progress. la parte venosa necesita del funcionamiento de la contracción muscular y del funcionamiento de las válvulas para que la sangre suba a donde tiene que subir, que es en la porción, regresar el retorno venoso. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre tanto en la formación de trombos, tanto en el sistema arterial y en el sistema venoso? Entonces, recuerden que el sistema venoso es un sistema de flujo lento. Entonces, por ser un sistema de flujo lento, yo dependo no de la alteración de la pared como tal, o sea, no de que la luz esté alterando en el sentido de que hay una obstrucción, sino que yo dependo del funcionamiento de las válvulas y dependo del flujo laminar, es decir, que yo no tenga éstasis o que tenga congestión en el vaso. Entonces, si un paciente tiene una disfunción endotelial, recuerden que la disfunción endotelial es el daño de la función normal del endotelio, donde se vuelve procoagulante y proinflamatorio y pierde todo lo anti. Y fuera de eso, tiene un flujo turbulento. Y fuera de eso, ese flujo turbulento por el éstasis hace que se golpeen o me lleve la célula endotelial y tenga una activación Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué vergüenza con ustedes que estoy arreglando un chicharrón que hay en el laboratorio que no he podido procesar hace como 15 días? Estoy peleando allá por los equipos. Bueno, entonces sigamos. Les estaba preguntando qué hacía parte cuando yo hablo de que hay hipercoagulabilidad, flujo turbulento y que hay disfunción endotelial. ¿Cómo se llama eso? Eso es lo de trombosis, que es la triada de Virchow. Ajá, entonces estoy cumpliendo los criterios de la triada de Virchow. Entonces, recuerden que en la gráfica anterior yo les decía que nosotros necesitamos de la contracción muscular para que la sangre suba, pero a la vez yo necesito que la valva cierre para que la sangre suba y no se me regrese y no haya éstasis en el vaso venoso. Cuando la valva deja de funcionar, ¿ustedes recuerdan cómo son las varices? ¿Han visto varices en las piernas? Sí, profe. ¿Sí han visto o no han visto? Yo creo que deben estar conectados como dos, como que solamente a dos les voy a poner nota, porque el resto no habla, o sea, nunca han visto una varice, nunca han visto nada, o dejan conectado y se acuestan a dormir, porque solamente escucho uno hablando. Son todas curvas, profe. Son todas curvas. Bueno, si las varices son todas curvas, ¿qué pasa con la valva? No Cuando funciona se cierra, ¿puede cerrarse completo o va a quedar parcialmente cerrada, pero va a quedar un espacio entre valva y valva?
o no se puede cerrar. ¿Qué piensan ustedes? Quedaría No se como puede cerrar. Uno, no Yo se creo- puede cerrar. ¿Qué más? ¿Quién dice otra cosa? La sangre Por ahí. no subiría, sino se volvería. No te entendí, ¿qué? La sangre no subiría, sino pues habría como un reflujo y habría flujo turbulento, si no estoy mal. Sí, pero ¿qué pasaría? O sea, generalmente cuando las varices son tortuosas, que me dicen ustedes, recuerden que en la gráfica anterior, si quieren, regrésenme en la gráfica anterior, por favor. ¿Cómo ven el sistema venoso en este vaso? Ese vaso, o sea, esa vena lo ven derechita o lo ven tortuosa, como una culebra. Se ve Eso. derechita. Se ve derechita. Entonces, como la pared está derecha, el vaso está derecho, independientemente que tenga algunos cruzos, pues esos cruces son derechos y no son tan tortuosos. Cuando se cierra la valva va a quedar bien cerrada. Si se dan cuenta, en la parte de abajo ven ustedes una valva bien cerrada. Pero cuando yo soy tortuosa, o sea, me vuelvo más ancha de lo normal, recuerden que las venas se dilatan y no vuelven a su estado inicial. Cuando yo me vuelvo más ancha de lo normal, porque me estoy volviendo tortuosa, ¿qué pasa cuando yo me cierro? ¿Voy a tener la misma distancia o va a quedar un espacio? Queda el Va a quedar espacio. un Quedaría un espacio. espacio. Va a quedar un espacio. Entonces puede ser que la valva se cierre, pero ¿qué pasa si queda ese espacio? ¿Qué va a Se permitir dilata. ese espacio? ¿Mm? Un Que remanente no haya, De sangre. no haya Un correcto. remanente de sangre, o sea que la sangre sí, la sangre va subiendo, se cerró la valva, pero como tengo un hueco, lo que va a hacer la sangre es otra vez regresarse y me va a hacer éstasis en el vaso sanguíneo. Pásame la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, eso es lo que pasa en el sistema venoso. En el sistema arterial es algo muy similar, pero tiene una característica particular. Resulta que yo tengo una alteración en la pared del vaso sanguíneo. Ustedes recuerdan que cuando nosotros hablamos de disfunción endotelial, yo les decía que se vuelve pro y pierde todo lo que es anti, pero también se vuelve muy permeable o permite el paso de sustancias a la parte de la íntima. Ese paso de sustancias es por lo menos del colesterol que ustedes escuchan como colesterol malo, que es el LDL, el cual se oxida, ya sea por radicales libres, se oxida por sustancias del cigarrillo como los nitritos y los nitratos, y todas esas oxidaciones permiten que el LDL se deposite, se filtre y se deposite en la íntima. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa con esa luz del vaso sanguíneo cuando yo tengo depósito en la íntima? ¿Qué pasa en esa luz que están viendo en la parte arterial? ¿Disminuye o queda igual? Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿cómo disminuye? Recuerden que cuando yo tengo disfunción endotelial, el endotelio pierde capacidad para el óxido nítrico y las prostaglandinas. ¿Qué es el óxido nítrico? ¿Qué función tiene el óxido nítrico? Vasodilatador. 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 Entonces, el vaso sanguíneo tiene más afinidad para hacer espasmo o para hacer vasoconstricción que vasodilatación. Generalmente los pacientes que tienen disfunción endotelial, como el endotelio no es capaz de responder a la función del óxido nítrico y tiende a ser más hacia la vasoconstricción, ¿qué aumenta en el vaso sanguíneo? Si yo dejo de dilatarme y me vuelvo más... La resistencia. La resistencia. Y si aumenta la resistencia, ¿qué me va a aumentar? ¿O qué tengo yo que hacer para poder mandar la sangre? Flujo turbulento. No, ¿qué tengo yo que hacer para mandar la sangre? Mayor fuerza, mayor trabajo. Mayor fuerza. ¿Y cómo se traduce en el sistema arterial la mayor fuerza? ¿Qué me va a incrementar? Aumento de tensión arterial. La tensión El arterial. aumento de la presión, o sea que el paciente me va a sufrir de hipertensión arterial. Pero esa hipertensión arterial me va a dañar la vasa vasorum, acuérdense, también me daña la parte de nutrición de la media, o sea, eso es un ciclo vicioso, estoy hablando de dos cosas que se alimentan las dos para dañarme el vaso sanguíneo y volverlo más rígido. Ahora sí, si el vaso sanguíneo se vuelve más rígido, tengo una placa que está creciendo hacia la luz y me está obstruyendo la luz,
El flujo antes de la placa viene laminar. ¿Qué pasa cuando donde aparece las montañitas, que es como una piedra? Ahí en esa parte, ¿qué va a pasar con el flujo? ¿Sigue igual de laminar o se me va a volver turbulento? Turbulento. Se vuelve turbulento. Se va a volver turbulento. Y al volverse turbulento el flujo, recuerden que en la parte arterial yo mando la sangre con mucho más fuerza. El paciente es hipertenso, pues toca mandar la sangre con mucho más fuerza. Y ese flujo turbulento va a hacer que la célula endotelial se rompa y entre en contacto el colágeno con las plaquetas y empiece a ver la formación de ¿qué en el vaso sanguíneo? Ateroma. No. De un coágulo. ¿De un qué? De un coágulo, por lo que al tener contacto con el colágeno activa lo que es la cascada. Pero ¿cuál es la definición de coágulo? ¿Qué les dije yo del coágulo que era? ¿Eso es fisiológico o es patológico? Patológico. Coágulo es fisiológico. Patológico. Entonces, si es patológico, ¿cómo se llama? El trombo. Trombo. Un trombo. Ojo con los términos. En el parcial me pones, y se forma un coágulo, yo te pongo mal. Sí, el coágulo, pero recuerden que el coágulo es lo fisiológico. Yo me corté y estoy formando un coágulo y ese me hace un tapón primario, un tapón secundario, pero eso es fisiológico. Lo que yo estoy hablando acá es que tengo una alteración en el vaso sanguíneo. Sí se rompió la célula endotelial, se exponen las fibras de colágeno, pero es que yo me vuelvo hipercoagulable con un flujo turbulento. ¿Qué más tenemos? Hipercoagulable con un flujo turbulento, una disfunción endotelial y una obstrucción de la luz. Y eso se me va a convertir, ¿cómo se llama? Que me lo dijeron ahorita, ¿cómo se llama yo tener flujo turbulento, hipercoagulabilidad? ¿Eso hace parte de qué? La tríada de Virchow. De la triada de Virchow. Entonces el paciente me va a hacer un trombo. Si ese trombo resulta que sigue el flujo turbulento, se sigue agregando plaquetas, yo tengo la placa. Miren la placa así ustedes en ese vaso sanguíneo. Pongan lo que lo tienen en un 60%. ¿Sí? Suban. Cuando el flujo turbulento se lleva la célula endotelial, está causando una lesión, ¿cierto? ¿O no está causando una lesión? Sí. Está causando una lesión. ¿Qué es lo primero que aparece cuando yo tengo una lesión? Una vasoconstricción. La vasoconstricción. Si yo tengo una placa ateromatosa que me obstruye la luz en un 60%, y hago vasoconstricción, porque recuerden que la lesión me va a desencadenar una inflamación. ¿Sí recuerdan que yo les decía que la cascada de la coagulación va pegadita con la inflamación? Bueno, lo mismo. Me va a hacer una vasoconstricción. Nosotros en la inflamación normal, ¿qué decíamos? Con respecto a la vasoconstricción, en la parte inicial. Inflamación normal, ¿qué se decía? Es pequeña y luego viene una vasodilatación. Porque ¿quién gana más que quién? ¿Quién es más El potente? óxido nítrico El predomina. óxido nítrico. Recuerden que aquí el endotelio tiene una disfunción y no me produce óxido nítrico. Entonces yo hago la vasoconstricción y cuando hago la vasoconstricción, ¿puedo hacer la vasodilatación? No. No. Porque el endotelio tiene ¿qué daño? ¿Cómo se llama? Ya lo acabé de decir, ¿qué tiene el endotelio? Endotelial. Una disfunción. Disfunción endotelial. Por eso, a veces en las necropsias puede ocurrir dos cosas. Yo estoy haciendo la necropsia, estoy viendo el muerto, lo estoy abriendo, pero resulta que veo una placa hemorrágica, no le obstruye al señor la luz, toda la luz, por lo menos le llega hasta el 70%, pero es una placa que yo me doy cuenta macroscópicamente que sangró. Entonces, y dicen, ¿y de qué se murió el señor? Porque hizo un vasoespasmo, no alcanzó a formar el trombo, pero el vasoespasmo le cerró el vaso sanguíneo que hizo que el señor se infartara, hizo un infarto fulminante y se muere. ¿Entendido? Pero yo debo tener una obstrucción casi completa de la luz del vaso por una placa ateromatosa. La otra parte, si no está tan obstruida la luz del vaso, pero sigo dañando el flujo turbulento, sigue la hipercoagulabilidad, las plaquetas se me pegan, pues el trombo puede crecer hasta obstruirme la luz del vaso sanguíneo y producir un infarto. ¿Cuál es la diferencia entre la parte arterial y la parte venosa? Recuerden que en la parte venosa, a pesar de que hay flujo turbulento, como la sangre se manda en impulso, el impulso no es tan severo para causar el desprendimiento completo del vaso.
o la doy cuenta. Espérenme un momento, chicos. La... Lo dije allá. Entonces, ¿en qué íbamos? Se me fue la palomilla. Ay, que me parece que se... Jóvenes, ¿me escuchan? ¿En qué íbamos? En la diferencia entre lo arterial y lo venoso. Entonces, lo venoso, recuerden que el flujo es más lento. Entonces, tiene la ventaja de que el trombo crece, pero no, generalmente casi nunca obstruye la luz del vaso, porque tiene dos desventajas que más adelantico lo vamos a ver cuando se suelta. A mí me parece que ese cable yo lo traje. Cuando llega y se suelta y el flujo continúa. Si quiere, pasemos a la siguiente diapositiva y les explico mejor. Entonces, aquí tienen ustedes el ejemplo de lo que es la parte cuando yo tengo venas en miembros inferiores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes tienen la primera parte donde dice que la circulación siempre va contra gravedad. Entonces, yo necesito de la contracción muscular. Cuando yo tengo una alteración en la pared del vaso sanguíneo, en la parte venosa, entonces estas se vuelven tortuosas, las valvas no me cierran o tienen un problema en el cierre, y lo que va a permitir es que el flujo turbulento empiece a permitir la lesión del endotelio, la hipercoagulabilidad, el golpe y la activación de las plaquetas. Lo que se me va a pegar en la pared del vaso, se forma el trombo, y este trombo, a medida de que va creciendo, recuerden que en la clase anterior yo les decía que lo que está pegado al colágeno, o sea, lo que está pegado hacia la matriz, hacia donde está la célula endotelial, hacia la base, lo que está más fijo, lo que crece hacia arriba es lo más suelto. Cuando viene un flujo turbulento, esto se suelta, forma un émbolo y puede llegar a cualquier sitio, principalmente recuerden que si es en la parte venosa, me va a llegar a la parte pulmonar. Siguiente diapositiva. ¿Qué ven ustedes de diferente en la gráfica 2, donde ven el vaso sanguíneo todo torcido? ¿Cómo me explicarían ahí ese proceso? ¿Quién lo explica? Con respecto a la primera y con respecto a la segunda. ¿Quién lo explica? Profe, pues no hay un retorno. En la segunda no hay un retorno venoso adecuado, entonces la sangre se está devolviendo porque las válvulas no se pueden cerrar de manera correcta porque la vena no está derecha. Entonces la pared pues no está bien, entonces la vena no está derecha y las válvulas no se pueden cerrar y la sangre, en vez de tener un retorno venoso completo hacia el corazón, van a ser remanentes. Creo, eso es lo que yo Más veo. o menos, ¿quién nos arregla mejor la explicación? ¿Quién dice una mejor explicación o corrige unas cositas, sobre todo en términos? ¿Nadie? Entonces, una pregunta, ahí se podría decir que, pues, por las turbulencias que presenta, no hay un flujo venoso unidireccional y por ende, pues la sangre, en vez de ir en una sola dirección, tiene lo que son como remanentes y forma lo que es la éstasis. Más o menos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién complementa la explicación? Una pregunta, ¿ustedes no les han dicho nada de clases presenciales? No, señora. No, señora. No, profe. Ay, porque deberían existir clases presenciales. Porque de 60 y punta que son ustedes, solamente me hablan como 3 personas, o sea que las otras personas no existen. ¿Quién explica mejor o quién da más o quién da menos? ¿Nadie? Ay, yo no sé qué hice el cable. Profe, Señor. pues yo pienso que al haber un daño en las válvulas, o pues como estas no sirven, entonces el flujo, bueno, la sangre va a favor de gravedad, entonces se devuelve. Cuando se devuelve, entonces
está esa dilatación de la vena. Al haber la dilatación de la vena, después entonces las válvulas que no están dañadas, al Ujú. momento de cerrarse, no entran en contacto suficiente eh, y permiten de nuevo un retorno de la sangre. Entonces es así como yo lo veo. Profe, una pregunta. Señor. Es que yo ahorita le entendí cuando estaba explicando la vena varicosa. Era Ujú. que cuando la vena está varicosa, lo que hace es que no permite que la válvula se cierre de manera correcta. Entonces, por eso, pues, Ajá. como no puede ir en contra de la gravedad como normalmente lo hace, ayudándose con la contracción muscular. Entonces, pues, yo creería que es al contrario, según lo que le entendí hace ratico. O sea, que es más bien que al ser la vena varicosa, la válvula no funciona, pues, de manera correcta, porque no se puede cerrar. Entonces, va a haber devolución de la sangre. Ujú. ¿Y cómo se llama cuando hay devolución de la sangre? Remanente, ¿Cómo se Reflujo, llama? ¿Ah? reflujo. No, reflujo. se llama cuando hay devolución. Éstasis. Estas. ¡Ay, al fin! Ah, Acuérdense que ya estamos viendo términos éxtasis. que ustedes tienen que manejar. Eso es cuando ustedes le explican al paciente, pero cuando le explican a la doctora Lina tienen que empezar a utilizar ya sin terminología. Doctora, la sangre se devuelve, se regresa porque la válvula no cierra, porque hay gravedad, no hay masa muscular. Recuerden que la mayoría de las personas que tienen varices, ¿ustedes le han visto los miembros inferiores? ¿Tienen buena masa muscular o muy mala masa muscular? Mala masa muscular. Mala masa muscular. Generalmente, ¿quién es el grupo que más varices tiene? ¿Mujeres o hombres? Mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Entonces, generalmente aparecen asociadas cuando uno tiene por encima de los 40 años. Por encima, porque ya ha pasado muchas cosas, los embarazos y muchas cosas que vamos a ver más adelante. Pero a la vez porque las mujeres dejamos de hacer actividad física y la actividad física ayuda, la masa muscular ayuda, recuerden, a que el flujo sanguíneo se vaya hacia arriba. Las venas tienen la desventaja de que si la vena no tiene una pared fuerte, ¿qué pasa si yo la lleno de sangre, 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 sangre? Se dilata. Se dilata. ¿Y qué pasa con la parte arterial? Si no tiene la parte arterial solita, si yo la lleno de sangre, ¿será que se dilata o no se dilata? Pues tiene más resistencia. Exactamente, o sea, ella se dilata, pero cuando llega un momento que se estiran todas las fibras, se contrae y manda la sangre. En cambio, las venas se dilatan, se dilatan, se dilatan, por eso es que ellas necesitan tener una pared muscular fuerte, que son los músculos estirados esqueléticos que están alrededor de él. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vuelve y juega otra vez. Entonces, ¿qué ocurre? Recuerden que el sitio donde yo más formo trombos o donde más problemas tengo de varices es en miembros inferiores. Recuerden que el más común es en mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Los vasos sanguíneos se vuelven tortuosos, esos vasos sanguíneos se vuelven tortuosos, tienen algo particular, que como se vuelven tortuosos, las válvulas me dejan de funcionar, ya sea porque la válvula pierda la capacidad de cerrarla completa, o ya sea porque el vaso está tan tortuoso que no me deja cerrarla y queda un remanente. Entonces, normalmente lo que ocurre es que yo mando la sangre, esta se debe cerrar, abrirse cuando hay contracción muscular y la sangre subir al siguiente nivel. Como la valva se cierra, la sangre no se debe regresar, o sea, yo no debo tener ni éstasis ni congestión. Como el paciente tiene una alteración en la pared de ese vaso, entonces lo que hace es que la valva se cierra, pero voy a tener un remanente y ese remanente va a ser de que empiece a aparecer el éstasis, la congestión. Recuerden que las plaquetas se me pegan unas con otras, cuando hay éstasis y congestión se me vuelve un flujo turbulento, entran en contacto con ellas, se me activan y empieza la formación del trombo. Cuando ustedes leen, en este capítulo se habla de que el trombo cuando es arterial y cuando es venoso crecen de manera diferente. ¿Cómo crece el trombo arterial y cómo crece el trombo venoso? ¿Retrógrada a la circulación o anterógrada a la circulación? Anterógrado.
¿Quién crece anterógrado y cuál es el que crece retrógrado? Anterógrado el venoso y retrógrado en arterial. Ujú. ¿Por qué? Porque el problema es que el venoso depende de la congestión que hay por debajo de donde yo mando la sangre. En cambio, el otro, si yo crezco anterior, pues se me va a romper más fácilmente y ya más adelante les voy a explicar por qué. Si yo formo el trombo, cuando ese trombo se suelta, recuerden que yo voy a formar el émbolo. Entonces, ojo, término de coágulo es cuando yo hablo de la parte normal. Cuando yo hablo de la parte patológica, ya sea arterial o venosa, el término es trombo. ¿Utiliza la cascada de la coagulación? Sí, pero es un proceso patológico. Y cuando este se suelta y viaja por el torrente sanguíneo, se va a llamar émbolo. Siguiente diapositiva. Profe, una pregunta. Señora, señor. Me llama la atención, ¿ese émbolo es el que puede subir y alojarse en la arteria pulmonar y formar la embolia pulmonar? Sí, señor. Hacer la embolia pulmonar en silla de montar, que se llama una insuficiencia cardíaca derecha súbita, o te puede hacer un cor pulmonar, que son obstrucciones en vasos mucho más pequeños, pero haces infartos pulmonares hasta que se suelte el completo y tape la arteria pulmonar. ¿Cuáles Ok. son los factores de riesgo para yo hacer trombosis venosa profunda? Resulta que hay varios factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo más importantes es el embarazo, y ser mujer es otro factor de riesgo. ¿Por qué es más común en las mujeres? Recuerden, porque las mujeres nos embarazamos, porque las mujeres utilizamos pastillas anticonceptivas o los métodos anticonceptivos hormonales. Pues ahorita ha bajado mucho con las microdosis, pero hay anticonceptivos que tienen dosis altas aún, por lo menos estas inyecciones que son inyecciones de 3 meses, o hay mujeres que utilizan las inyecciones de 6 meses, la carga hormonal es bastante fuerte y esto puede desencadenar trombosis o tener una predisposición para hacer trombosis. Pero también hay otros factores como la edad, la obesidad, ser multípara, fumar, el embarazo múltiple, el reposo. Si ustedes se dan cuenta, en casi todo hablan del reposo. Si usted queda mucho tiempo acostado, el reposo es malo, tiene que mover las piernas, etcétera, etcétera. El daño endotelial secundario, un parto, una cesárea, enfermedades que me afecten los vasos sanguíneos como el lupus, síndrome antifosfolípido, deficiencias de algunos factores anticoagulantes, etcétera. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y por qué ocurre? Entonces, ustedes recuerdan cómo es la circulación. ¿Quién me explica aquí cómo es la circulación normal? Ahí tienen el dibujo muy bonito. ¿Cómo viene la circulación normal? Pues normalmente, normalmente la sangre llega por lo que es la vena cava, la sangre es desoxigenada, viene por la vena cava superior e inferior, llega a lo que es la aurícula derecha, y ahí pasa por medio de la válvula tricúspide para pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho tenemos la válvula pulmonar para pasar a las arterias pulmonares, y de ahí llega pues a los pulmones, donde hace el intercambio gaseoso. De ahí pasa por lo que son las venas pulmonares, la oxigenada, para llegar a la aurícula izquierda, y ahí pasa lo que es la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo, por donde pasa la válvula aórtica, para pasar por la aorta y hacer la circulación sistemática. Bueno, entonces ahora les hago la pregunta que me hizo su compañero anterior. ¿Por qué entonces un trombo que se me está formando en la vena poplitea me va a llegar y se me puede quedar en la arteria pulmonar? ¿Cómo sería la circulación de ese trombo? Recuerden, está en la vena poplitea. Entonces, ¿a dónde se dirige? ¿Cómo va? ¿Cómo sube? ¿Cómo llega? ¿Y por qué se queda en la arteria pulmonar? Tiene que subir por la vena cava para poder llegar al corazón. Y cuando O sea llega que de la arteria poplitea pasa a la cava. no. Pasaría primero a la femoral y de ahí a la Ajá, entonces, Y ahí ¿cómo sí sería pasa la circulación? Entonces vendría la sangre tiene la formación del trombo. ¿Para que viaje, cómo se debe llamar? émbolo. Embolia. Émbolo. Entonces, tengo el trombo en la vena poplitea, pero este se rompe y me formó un émbolo. En la vena poplitea ese émbolo va a pasar ¿a dónde? A la Por ahí ya lo femoral. dije. a la femoral.
la femoral, a la vena femoral. Después de la vena femoral, ¿a dónde pasa? A la ilíaca. A la ilíaca externa primero y después sí. Y luego al interno. Ahora sigamos en esto. Recording in progress. Entonces, ahora sí, ¿cómo sería la circulación? Decíamos que empezaba el trombo en la vena poplitea. Entonces, ¿cómo vendría la circulación? Sube por la femoral a la ilíaca y luego pasa a la cava inferior. Ajá, ¿y después? Y pues de la cava inferior sube hasta el corazón y entra a la aurícula derecha. Ajá, ¿y después? Y en la aurícula derecha pues pasa al ventrículo derecho y ahí se aloja en la arteria pulmonar obstruyéndola. Se aloja en la arteria pulmonar si es tan grande para obstruirla. Sí. Si no es sí, tan sí, grande no. para obstruirla, ¿qué pasa? Sigue derecho hacia el pulmón, ¿no? Ajá, y se va a quedar en la parte más pequeña de la circulación. Entonces, si ella es tan grande que me puede obstruir la arteria pulmonar en silla de montar, ¿por qué el paciente se muere? Por falta de oxigenación. ¿Por qué por falta de oxigenación? Él está respirando, la oxigenación yo la hago en mis pulmones y respiro normal. Pero no le está llegando suficiente sangre a los pulmones, ¿no? Porque para hacer el intercambio ¿por qué me gaseoso. muero? ¿Por qué me muero? ¿Por hipoxia en los tejidos? No. Porque deja de haber circulación sanguínea. Porque deja de haber circulación sanguínea. Ojo con la pregunta. Yo la oxigenación lo hago en mis pulmones. ¿Será que él tiene problemas en los pulmones? No. No. ¿Dónde es el problema? En la circulación. ¿Qué se le tapó? En la circulación. Y si se tapa la arteria pulmonar, ¿qué deja de mandar? Sangre. Sangre. ¿Y él por qué se va a morir? Pues porque no tiene circulación, por eso se va a morir el paciente. ¿Cómo así que no tiene circulación? Pues toda la sangre se va a quedar en el ventrículo derecho, se va a quedar en la parte venosa y no va a pasar a la parte arterial, donde exactamente se oxigena, pero lo importante es que no le va a pasar sangre porque tengo un taponcito, como si tuviera una tubería y tapada la tubería, no me pasa nada. Siguiente diapositiva. Una pregunta, ¿ahí tendría regurgitación yugular? ¿Por qué ingurgitación yugular? ¿Dónde Por está lo la que yugular? por lo que no hay el paso de sangre, entonces quedarían como remanentes en la ¿Pero en dónde está la derecho, yugular? auricular derecho y así. ¿Yo alcanzaría a hacer ingurgitación yugular? No. Está tapada la arteria, el vaso. Si está tapada una cañería principal, tapada la cañería principal, ¿qué órgano es el que más sufre si no le pasa absolutamente nada de sangre? Cerebro. Cerebro. Entonces, si no le pasa ni una gota de sangre al cerebro, ¿yo alcanzaría a hacer ingurgitación yugular? No. Es que no pasa una gota de sangre para nada, se muere antes. Esos pacientes tienen dolor precordial, se toman el pecho como si fuera un infarto agudo de miocardio, pero resulta que no es un infarto agudo de miocardio, sino que el trombo se puso en el tronco de la arteria pulmonar y el paciente se desploma y se muere de una vez. No alcanza a hacer ingurgitación yugular, tú vas y lo tocas y el paciente no tiene nada. ¿Por qué? Porque la sangre se tapó, la sangre no pasa para ningún lado, no le oxigena corazón, no le oxigena cerebro, no le oxigena nada, no pasó nada. Como no pasa nada, tú no tienes
se va a llenar y no vas a mandar nada, no tienes nada de oxígeno, ni siquiera para hacer el proceso de adaptación porque es que no tienes sangre, o sea, ni siquiera tienes sangre llevando oxígeno porque el tronco está completamente tapado y no vas a alcanzar a llevar absolutamente nada. En cambio, si el paciente hace con unos trombos chiquiticos, no alcanza a hacer ingurgitación yugular al principio, lo hace casi al final cuando el paciente empieza a hacer hipertensión pulmonar. Pero eso ya es progresivo, el señor empieza a hacer, que eso lo vamos a ver más adelante, que hace unos pequeños infartos en el parénquima pulmonar, el émbolo que se soltó no me obstruye completamente el tronco de la arteria pulmonar, pero eso sí me altera las presiones y esa alteración de las presiones del lado derecho, del corazón sí se me va a pronunciar más adelante con una ingurgitación yugular. Esa ingurgitación yugular uno también lo ve en los pacientes que tienen problemas respiratorios o problemas pulmonares, por lo menos los pacientes epocosos, los pacientes que tienen bronquitis, EPOC, los pacientes asmáticos crónicos. ¿Por qué? Porque tienen hipertensión pulmonar que altera la presión del lado derecho del corazón y eso se refleja en todo el lecho vascular. Pero eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente diapositiva. Miren lo que acabamos de hablar entonces. Si yo formo la poplitea, ya sea en la vena poplitea o en la vena femoral, en este caso que ustedes ven aquí, ¿en dónde la ven? ¿En qué parte En la está haciendo femoral. trombo? En la vena femoral. Entonces yo lo puedo hacer también en la vena femoral. Entonces mire que yo lo hago en la vena femoral, mira el trombo que estoy formando, con el tiempo se va a soltar, hago un émbolo, ese émbolo viaja por la ilíaca, sube por la cava, y mire que ustedes tienen dos ejemplos acá. Entra por la aurícula derecha, ventrículo derecho, y si es tan grande me puede ocluir el tronco arterial pulmonar que deja de pasar sangre y el paciente me hace una muerte súbita, o sea, no alcanza a hacer absolutamente nada y se murió. Pero si el émbolo es chiquito, mira que pasa por la circulación y se me va a quedar en los remanentes más pequeños del tracto circulatorio pulmonar. ¿Cuál es el problema? El problema es que va a aumentar la resistencia. Si yo tengo, por lo menos ustedes ven el pulmón que yo veo como izquierdo, que sería como el derecho, si me pongo el pulmón del lado derecho, ven la parte superior, bien un émbolo que ya se enclavó en la arteria pulmonar, ¿cierto? Ese está en un tronco, si quieren miremos el de abajo. El de abajo está en un tronco principal, o sea, me obstruye 3 ramitas, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Que este me obstruye a 3 ramas a nivel del torrente circulatorio que me va a generar. Tienes un tamponcito que se está obstruyendo 3 ramas, pero tú te llenas y tienes que seguir mandando sangre. ¿Qué pasa en ese segmento en la parte posterior a ese sitio? O sea, posterior Se va a dilatar. No. ¿Qué pasa? Recuerden que es arterial. Tengo un tapón. ¿Ustedes han visto las jeringas? En las jeringas ustedes suben, la llenan de aire, ¿cierto? Llenan de aire la jeringa y tapan la boca de la jeringa. ¿Qué pasa cuando ustedes van a bajar el émbolo? No hay por donde salga el aire. ¿O tienen que hacer más fuerza? Más fuerza. Más fuerza. Tienen que hacer más fuerza. ¿Qué le pasa si aquí yo tengo que hacer más fuerza? ¿Será que aquí yo tengo que hacer más fuerza para pasar la resistencia, entre comillas, del émbolo que me tapó el vaso? ¿O no tengo que hacer más fuerza? Tendría que hacer más fuerza. Entonces, ¿eso qué me va a incrementar? La presión. ¿Qué presión? Dentro de las arterias pulmonares. De la pulmonar, entonces me va a hacer una hipertensión pulmonar. Si yo hago múltiples sitios, pues voy a hacer cambios vasculares en esos múltiples sitios y va a llegar un momento en que la presión del pulmón aumenta tanto que me va a incrementar la hipertensión pulmonar y esa hipertensión pulmonar, ¿cómo se refleja en el lado derecho del corazón? ¿Qué me va a hacer? La hipertrofia.
Qué pena, chicos, hoy ha sido el día. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué cambio hago en el corazón derecho si se me aumenta la presión en el lado derecho, se me aumenta la presión pulmonar? Debe aumentar el trabajo. Si aumenta el trabajo, ¿qué cambio de adaptación voy a hacer? Hipertrofia. Hipertrofia. Entonces ahí empiezo a hacer hipertrofia del lado derecho del corazón. Que en muchas ocasiones, recuerden que ya habíamos hablado de la evolución de los trombos. Recuerden, la evolución de los trombos pueden propagarse, organizarse, soltarse y formarme un émbolo. Y cuando se forma el émbolo también se puede reorganizar, que es formar canales falsos para disminuir la presión pulmonar. A veces esas áreas, recuerden que para que el pulmón se infarte es difícil, ya que el pulmón tiene doble circulación por el sistema de las áxigos, pero sin embargo hay áreas que se infartan y esas áreas infartadas se pueden solidificar, o sea, volverse como sólidas. Recuerden que aparece necrosis, hay liberación de calcio, se pueden calcificar, puede haber metaplasia en esos sitios, que más adelante se pueden confundir con masas tumorales, y realmente no es una masa tumoral, sino son lesiones producidas por émbolos, que donde uno ve recanalización, cambios de la vasculatura compatible con hipertensión pulmonar, y ahí le toca a uno decirle al cirujano de tórax que por favor revise miembros inferiores, que muy probablemente la señora tiene una trombosis venosa profunda. Porque a veces, como llegan con la sintomatología, que no revisan las piernas. Y si yo tengo éstasis y si tengo congestión en el sistema, ¿qué va a aumentar? ¿Qué aumenta ahí en la luz del vaso? Si la sangre no circula bien, ¿qué aumenta? ¿Ninguno? Si la sangre tiene que subir y no sube, y se congestiona y hay éxtasis, La presión. Turbulento, ¿qué presión aumenta? La presión de las venas de las extremidades, ¿no? No, ¿qué presión aumenta? ¿Hidrostática? La hidrostática. Y si aumenta la presión hidrostática, ¿qué va a hacer el paciente en los miembros inferiores? Edematización. ¿Y cómo se llama ese edema? ¿Un trasudado o un exudado? Trasudado. Un trasudado. Entonces, por eso es que cuando yo sospecho, que lo ideal no es el patólogo decirle, oiga, hermano, la señora se está infartando o está haciendo hipertensión pulmonar, sino que ustedes ya debieron haberlo sospechado porque examinaron al paciente. Pero lastimosamente ahorita los médicos es que si yo llego con problemas respiratorios, solamente me miran el pulmón y no miran el resto del examen físico. Y generalmente uno lo sospecha porque los perímetros de las piernas de los miembros inferiores es de diferente tamaño. La diferencia es bastante. La pierna es mucho más hinchadita, es decir, que está edematizada por el aumento de presión. Eso le puede a uno orientar que el paciente muy probablemente tiene una trombosis venosa profunda. Pero como lo último que miran son las piernas, entonces no hacen el proceso al revés, que a veces lo que hacen es demorar el diagnóstico del paciente. Si tú tienes un paciente donde tiene cambios de perímetros, veo que tiene varices en miembros inferiores y el paciente me consulta por dificultad respiratoria, yo de una vez de entrada puedo estar sospechando que me está haciendo una trombosis, me hizo una embolia pulmonar, y el paciente tengo que anticoagularlo porque el paciente se me puede morir. Si no se murió de una, se muere a las 6 horas hasta que se suelte el émbolo grande que me ocluya la arteria pulmonar. Siguiente diapositiva. Profe, Señor. una pregunta a nivel de la arteria pulmonar, como aumenta la presión, ¿esos pacientes pueden cursar también con edema pulmonar? ¿O eso ya debería ser una patología más crónica para que llegue a ese punto? En la parte aguda sí me lo hace, en la parte crónica no. En la parte aguda recuerden que si hay un aumento de presión, hay un aumento de la presión hidrostática y se fuga. Por eso es que el paciente te hace la sintomatología de un paciente cuando hace una embolia pulmonar, es la dificultad respiratoria. Entonces hace dolor, ¿por qué? Porque deja de pasar sangre y empieza a infartarse. Pero el paciente que me hace infarto completo de la arteria pulmonar, el paciente definitivamente, embolia completa de la arteria pulmonar, el paciente nunca va a salir.
Pero los que me hacen embolias pequeñas, el paciente siente dolor, siente dificultad respiratoria, y la dificultad respiratoria es por el edema pulmonar que hacen, porque si yo estoy obstruida en un segmento, tengo que hacer más fuerza, se llena de sangre, la sangre no pasa, aumenta la presión hidrostática, disminuye la coloidosmótica y se va a extravasar al espacio intraalveolar, que me va a empeorar el cuadro clínico. Pero eso va pegado con todo. Siguiente diapositiva. Bueno, esto es lo que ya habíamos hablado. Entonces, mira, viene el trombo, tengo la formación del trombo, pasa un flujo turbulento, me lo rompe, voy a formar el émbolo, sube por la vena cava, llega a aurícula derecha, ventrículo derecho, pasa por la arteria pulmonar, pero ustedes se dan cuenta que no es tan pequeñito, es pequeñito, entonces va a pasar y puede llegar a la parte profunda del lecho vascular, como a las partes intermedias del lecho vascular. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo hago una embolia pulmonar? Entonces, cuando yo hago una embolia pulmonar, hay un aumento del espacio muerto alveolar. ¿Qué quiere decir? Que se tapa el conducto que me lleva la sangre, no va a permitir que pase por capilares mucho más pequeños, lo que va a hacer que no ocurra el intercambio gaseoso. Ese aumento del espacio, del aumento del espacio alveolar muerto, es lo que nosotros llamamos también, en términos más adelante, se llama telectasia. Ese aumento del espacio alveolar muerto, que es porque se ocluye el vaso sanguíneo, recuerden que la oclusión del vaso sanguíneo me va a causar hipoxia en el pulmón. Y la hipoxia en el pulmón, ¿qué desencadena? O la hipoxia en los tejidos, ¿qué me va a desencadenar? Inflamación. Inflamación. Entonces, eso pegadito va con inflamación. En la inflamación yo libero sustancias y recuerden que en la parte vascular hay muchas sustancias que funcionan como vasodilatadoras, pero en la parte pulmonar, sobre todo a nivel del bronquio, tienen una función diferente que es de broncoconstricción. Si yo hago broncoconstricción y tengo espacio alveolar muerto donde el alveolo no va a hacer el intercambio gaseoso, ¿qué se me va a bajar? ¿El oxígeno o se aumenta el oxígeno? Tengo espacio alveolar muerto. Baja el oxígeno. Si baja el oxígeno, ¿yo qué hago como medio compensatorio? ¿O qué empiezo yo a hacer cuando tengo una disminución de oxígeno? Aumenta la frecuencia respiratoria. Aumenta la frecuencia respiratoria, que es la taquinea. Entonces ya hemos explicado los primeros 3 cuadritos. Esa taquinea, ¿qué me va a empeorar? Usted aumenta la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Con la esperanza de aumentar el oxígeno. Pero resulta que si aumenta la frecuencia respiratoria, ¿será que sí está entrando buen oxígeno o no está entrando buen oxígeno? No, no está entrando. No. El problema es porque, para que me entiendan, el problema es porque no hago los movimientos respiratorios, o el problema es porque el pulmón me está fallando. El pulmón está fallando. El pulmón está fallando. El pulmón me está fallando. Entonces, cuando yo aumento la frecuencia respiratoria, no quiere decir que yo aumente la frecuencia respiratoria. Aquí aparece una cosa muy similar al riñón. ¿Recuerdan lo que yo les decía al riñón? Que el riñón todo lo sensa como hipovolemia. Aquí lo mismo. Cuando yo tengo una disminución del oxígeno, ellos piensan que la disminución del oxígeno es porque yo no respiro, más no porque tenga dañado el pulmón. Entonces, lo que ellos nos ponen a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria, supuestamente para aumentar el intercambio gaseoso. Pero cuando yo aumento la frecuencia respiratoria, estoy aumentando el trabajo. Y al aumentar el trabajo, ¿qué aumento ahí pegadito? ¿Qué libero yo cuando estoy aumentando el trabajo? ¿Factores de crecimiento? No. Si yo estoy aumentando la frecuencia respiratoria, cuando yo aumento frecuencia respiratoria, trato de aumentar el oxígeno. Pero pegado al oxígeno, yo también aumento algo. ¿Qué aumento? CO2. CO2, porque va pegadito con el intercambio gaseoso. Si tú aumentas el trabajo, tú además de ácido láctico, ¿qué más produces? CO2. Sino que nosotros eso no lo habíamos hablado porque aparentemente yo tengo el intercambio gaseoso normal, pero aquí como el pulmón me está fallando, aumento la frecuencia respiratoria, pero a su vez aumento el CO2. ¿Cuál es el problema? ¿Puedo sacar ese CO2 o no lo puedo sacar? No lo puedo sacar.
¿Por qué no lo puede sacar? Porque no se está dando el intercambio gaseoso correctamente. Exactamente. Entonces, como no saco el CO2, el paciente me va a hacer un proceso que se llama una acidosis respiratoria. Entonces, cuando yo tengo esa acidosis respiratoria, pegadito va con el aumento, o sea, esa acidosis respiratoria, en lugar de yo decir, no, es que tengo la acidosis respiratoria porque no hago el intercambio gaseoso, lo que hace es que me sigue aumentando más la taquipnea, o sea, aumenta más la frecuencia respiratoria, entonces me empeora más el cuadro. Si se dan cuenta, se está volviendo un ciclo vicioso. Pero a su vez va a aumentar la resistencia pulmonar. ¿Por qué aumenta la resistencia pulmonar? ¿Por qué yo tengo la resistencia pulmonar aumentada? Desde el principio. ¿Por qué? Por el aumento de presión que ocasiona el coágulo, el émbolo. El émbolo, entonces, porque tengo un émbolo que me obstruyó la circulación y al obstruirme la circulación me aumenta el espacio pulmonar o alveolar muerto, me produce un broncoconstricción, me produce taquipnea, me produce hipoxemia, me aumenta más la resistencia vascular porque yo trato de compensar esa ausencia de flujo y lo que hago es aumentar más la resistencia vascular, lo que nos va a alterar el intercambio gaseoso, me va a seguir incrementando la hiperventilación alveolar, o sea, los pocos alveolos que tengo en intercambio gaseoso van a estar hiperinsuflados, aumenta la presión de la vía respiratoria, va a haber una sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Por qué hay una sobrecarga? Porque no puede mandar toda la sangre porque tengo un tapón y le estoy aumentando la resistencia. Pero a su vez, cuando yo aumento la frecuencia cardíaca, recuerden que la frecuencia respiratoria va pegadito con el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, aumento el trabajo y al aumentar el trabajo, pero estoy aumentando el trabajo al lado derecho del corazón. Hay una disminución del llenado ventricular izquierdo y me va a incrementar la hipoxemia tisular. Esto es lo que acabamos de explicar en todo el proceso. Si se dan cuenta, todo el daño es a nivel pulmonar. El problema es que los sensores que nosotros tenemos no dice que el daño directamente es del pulmón, sino que la ausencia de intercambio gaseoso es porque yo no estoy respirando bien y lo que hago es activar más trabajo y empeorar el cuadro inicial. Siguiente diapositiva para dejarla acá, porfa. Entonces, esta es una diapositiva muy bonita donde ustedes ven todo lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un émbolo, que en ese émbolo voy a tener una obstrucción del lecho vascular, lo que me va a disminuir el lecho vascular. Recuerden que cuando el émbolo se suelta, yo voy a tener liberación de aminas. Esas aminas están las histaminas y otros asociados a la respuesta inflamatoria. Ese lecho vascular va a aumentar la resistencia vascular, lo que me va a llevar a una hipertensión pulmonar, lo que me va a llevar a una cosa que se llama, a una patología crónica que se llama el cor pulmonar. Esa hipertensión pulmonar también me va a crear un circuito alterado a nivel intra y extrapulmonar, lo que me va a llevar a una hipoxemia. Pero esa hipoxemia se alimenta junto con la disminución de la perfusión, el aumento del espacio muerto, la alteración a nivel del parénquima pulmonar, el aumento de los niveles de CO2, el aumento de la permeabilidad, que me vaya a llevar a un edema intraalveolar. El que me estaba preguntando el edema, mire que también aparece ahí, que me va a empeorar todo el cuadro. Entonces, por eso el paciente cuando tiene una embolia pulmonar va a tener una hipoxemia, va a tener taquipnea y va a tener hipocagnia. Estas son las manifestaciones como clínicas iniciales del paciente, pero lastimosamente estas características yo lo puedo ver también en un infarto agudo de miocardio. Por eso es que una de las cosas es hacerle un electro al paciente, enzimas cardíacas, y después yo voy examinando al paciente para poderle hacer el diagnóstico adecuado al paciente y el tratamiento adecuado a ese paciente. Lo dejamos hasta acá, jóvenes. El miércoles continuamos en clase, porque ya me están llamando otra vez, para no interrumpirles más la clase. Entonces se cuidan y nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Listo, Gracias, profe, profe. gracias. Profe, gracias. Hasta luego, Gracias, profe, hasta luego.